Buenas tardes, compañeros, profesora. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes esta exposición enfocada en la deuda, el financiamiento y la cooperación. Para esto se han revisado los autores eh, Abad, Bracho y Mukherjee. Y por medio de esto se va a realizar el análisis, tanto a nivel conceptual como basándose en las preguntas que fueron expuestas por parte de la doctora. Así que bueno, le daré el paso a mi compañera para que pueda comenzar. Hola con todos y todas, buenas tardes. Bueno, ¿cómo se conceptualiza la cooperación? Por un lado, Abad conceptualiza la cooperación financiera o ayuda financiera, que esto se refiere a una transferencia de recursos financieros a los países en desarrollo. Y en esta cooperación existen dos tipos de cooperación: reembolsables, que son préstamos concesionales que otorga un país a un gobierno, a una institución o empresa para realizar obras de desarrollo, pero esta asume una deuda que debe pagar. Mientras que la cooperación no reembolsable son donaciones de dinero o servicios, por los cuales el país receptor no contrae ninguna deuda. Asimismo, Abad conceptualiza el canje de deuda como un instrumento de cooperación internacional, que es una cancelación parcial de deuda que está condicionada a los recursos liberados se inviertan en el país deudor. En ese canje hay distintas modalidades y los más utilizados, comenta Bracho, que son los canjes bilaterales, triangulares y multilaterales, que Bracho indica que China también los utiliza. Por un lado, bilateral, que el canje se utiliza directamente en el país deudor y acreedor; el triangular, que el acreedor vende la deuda a un intermediario y este negocia con el deudor para la recompra; y el multilateral, que varios gobiernos realizan la operación conjunta y los fondos canjeados se depositan en un único fondo contravalor. Asimismo, Bracho, por su parte, indica que China se enfoca en la ayuda en flujos de recursos financieros, por ejemplo, la ayuda financiera, y en especie como la cooperación técnica. Asimismo, Bracho indica que China no califica explícitamente ayuda como apoyo al desarrollo del país receptor, a diferencia de la ayuda oficial al desarrollo. La ayuda de China se basa en sus propios intereses políticos y económicos, es decir, existe una relativa desvinculación entre la ayuda y el desarrollo, que por lo general esta ayuda se mezcla por el comercio y la inversión, y esta es guiada por el principio de ventaja mutua, ¿no? Por los diferentes vertientes, que no solamente esta ayuda específicamente va directo al desarrollo, sino que China ayuda a países en desarrollo, pero esto no quiere decir específicamente al desarrollo, como hemos estado indicando, que también se mezcla con el comercio y la inversión. Y por su parte, eh, Mukherjee, ellos primero pusieron los cimientos altruista en comunidad, mientras que la CAD, los anteriores autores como Bracho y Abad, ellos, usan el CAD, usa el altruismo que busca ese desarrollo. Por ejemplo, los estados del norte tienen que ser los encargados del sistema, y en cambio China rompe este paradigma y no está dispuesta a adoptar estas normas y valores impuestos por otros, en este caso por el occidente, ¿no? Que por ejemplo a la gobernanza, las instituciones de Bretton Woods. Para eso China lanzó esta iniciativa de crear un nuevo banco asiático de inversión en infraestructura y un nuevo banco de desarrollo, como son el Banco de los BRICS. Y por su parte, Booker G, ¿no? También indica la cooperación financiera, pero esta está enfocada en el sector privado, es decir, la banca, de castas en la banca por acciones, que ese fue un cambio en la cultura para el área empresarial. En este caso, Mukherjee habla sobre India, ¿no? Empresarial de la India. E inicialmente es un sistema
de reciprocidad, que esto quiere decir que un banquero en crisis recibía ayuda de otro banquero del chetear en este caso, ¿no? Entonces podemos ver que ellos primero pusieron los cimientos altruistas en comunidad, mientras que Abad y Bracho, por ejemplo, indican que la CAT usa el sistema basado altruista que busca el desarrollo, ¿no? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Ahora bien, teniendo en claro cómo funciona este paradigma de cooperación, cómo se maneja desde las diferentes vertientes, háblese desde el actor de la CAD, hablemos también de China y del sistema de castas, nos vamos a enfocar ahora en estos actores como tal, sus diferentes características. Y claro, tenemos a la CAD. La CAD se posiciona como el actor principal dentro de la cooperación occidental. Es reflejado claramente tanto por los autores Abad y Bracho, quienes posicionan desde diferentes posturas. El uno por medio de la cooperación enfocada en en la transferencia también de conocimientos y demás, pero por su parte, Bracho habla desde un paraguas más grande. Entonces, hay que tener en claro esto, el CAD, por medio de sus características a los países que han sido históricamente enfocados en generar este desarrollo basado en esa visión occidental norte-sur. También tenemos como otro actor importante a ser tomado en cuenta que son los receptores de la ayuda. Los receptores de la ayuda son los históricamente que han existido, que han formado parte de esto. Hablamos aquí de Latinoamérica, África principalmente. Un elemento clave que menciona y que entre los dos autores se puede ver esta discusión es que, claro, para generar esta cooperación existen esas alineaciones, esos alineamientos de comunidad que se relacionan con lo enfocado por Mukherjee. Esa comunidad que desde la banca, desde los chetear se generaba este sistema de castas para generar esa cooperación. Por su parte, el CAD se basa y podemos ver en los ejemplos que se brinda Alemania, España, Italia, enfocan su cooperación principalmente a los países que fueron excolonias o que tuvieron relación previa. Entonces son esos apartados comunitarios e históricos que aportan a la construcción de cómo comprender las características de esos autores y de estos actores, perdón. Y finalmente, el actor de China. China se posiciona como alguien que rompe el paradigma de la cooperación, posiciona la ayuda mutua, una ayuda mutua que dejen claro, ok, es esa visión política, geopolítica, geoestratégica, que sí utiliza esa cooperación y no se la disfraza, entre comillas, con la visión del altruismo, que el altruismo tiene debajo de esa postura la idea del win-win que veremos más adelante, que es justo lo que se posiciona aquí. Tenemos en la tercera pregunta, ¿qué ventajas y desventajas tienen los modelos de cooperación presentados? Entonces, tenemos la cooperación financiera enfocada en el canje de deuda. Mi compañera claramente lo mencionó, cómo se desarrolla este aparataje, pero hay que enfocarnos en cómo los aspectos positivos resaltan en esto, esa búsqueda por el altruismo, que sí, en principio puede ser conceptuada como, ok, es un avance hacia ese desarrollo y esto si en cambio lo observamos también con ese win-win que se genera por medio de ese altruismo, podremos observar que tanto los países receptores de ayuda tienen la liquidez suficiente para enfrentar o para alcanzar los niveles de desarrollo esperados, pero por su parte, los países emisores de todo este aparataje también generan un aumento en la escala de donantes, que esto Merchan lo ejemplifica de una manera súper clara. Y tenemos también en los aspectos negativos el lavado de deuda, esta deuda ilegítima que se puede llegar a generar o deuda irresponsable que de cierta manera, al tener que cumplir los requerimientos existentes de parte de la CAD, aquí hablemos de países de renta media, renta baja, al tener que cumplir esto, muchas veces en algunos momentos históricos no se cumplieron y ahí es donde se genera esta visión ilegítima o irresponsable como un aspecto negativo que si lo relacionamos con la cooperación sur-sur, enfocada principalmente por Bracho, podemos observar cómo esta postura abierta se aleja de esa
de ese parámetro, de ese cuadrado de cooperación de, ok, tienes que pertenecer o a un grupo o a otro para tener cierto tipo de cooperación. No, aquí China como actor independiente posiciona su postura abierta a, ok, eres un país que necesita ayuda, te la voy a prestar, pero ¿cuál es mi condición como un aspecto negativo? Mi clara postura política. Y aquí también hablamos de actores multinivel, de esa cooperación multinivel, esa cooperación que se genera no solamente como la cooperación del CAD, principalmente a ese desarrollo que claro, aquí se presentan luces y sombras en este tipo de cooperación como aspecto positivo, que ok, se genera esa hacia diferentes vertientes, pero no se ataca tal vez los problemas del desarrollo que con la CAC sí llegan a considerarse. Eh, y claro, el aspecto negativo que mencionamos, que el enfoque en el desarrollo no es claro y y no intenta tal vez de una manera alinear al aspecto tradicional de la ayuda oficial al desarrollo. Esto puede ser discutible desde las diferentes vertientes que se pueda llegar a observar, pero si hay algo que tener en claro es que este aspecto negativo puede llegar a afectar porque repercute o se encuentra a favor de los intereses de la ayuda mutua que en principio busca generar ese principal eh, aspecto apegado hacia los intereses de China, tal y como lo menciona Bracho en el texto. Y finalmente, hablamos de las ventajas y desventajas, tanto puntos positivos, negativos de la cooperación financiera en el sector privado desde el enfoque de Mukherjee. Mukherjee nos presenta ese sistema comunal de castas que, como se mencionó previamente, sirvió de base para la cooperación altruista, que después se desenvolvió en las posturas de la CAD, esa cooperación altruista, esa cooperación comunitaria que desde las castas se enfocan principalmente en la comunidad, en un círculo cerrado. Por su parte, este círculo cerrado a nivel del CAD, que lo menciona Bracho, se puede observar que es un sistema comunal, pero basado en el orden internacional. Tenemos también como positivo las garantías de crecimiento. Hablábamos de que si un banquero, en este caso, llegaba a tener problemas, el otro banquero, basado en esa reciprocidad, iba a ayudar e iba a asumir las deudas existentes, cosa que no se la puede observar en ningún tipo de cooperación de la actualidad, que es un punto positivo y necesario de rescatar. Y bueno, dentro de los aspectos negativos tenemos que este tipo de cooperación fue débil a los shocks culturales. Con el crecimiento eh, de la globalización y demás, la tecnología, etcétera, estos shocks culturales afectaron a los tratos de palabra, a los tratos de crecimiento que Mukherjee nos retrata claramente, que si existían problemas se los trataba dentro de un consejo comunal. Al existir estos shock culturales se pierde esto. Y si relacionamos esto con lo que el sistema del CAD y de China como un cooperante sui generis, podemos observar que si llega a existir un shock a nivel político dentro de los países receptores de ayuda, va a haber ese cambio, sea la cooperación sur-sur o sea a la cooperación tradicional. Y finalmente, este grupo cerrado que mencionábamos anteriormente. Mukherjee nos menciona claramente cómo estos grupos de banqueros privados se enfocaban en el crecimiento, sí, ayudaban de una manera secundaria, pero ese crecimiento a los miembros de la casta, que por su parte, si los relacionamos a la CAD, podemos observar cómo este grupo cerrado generó al mismo hecho de cerrarse de tal manera, obligó a que no exista ese desarrollo y que China no pueda ingresar desde un principio dentro de todo este aparataje. Eso podemos mencionar en torno a las tres preguntas en base a los tres autores y el análisis que hemos realizado. Aquí pueden observar las referencias bibliográficas utilizadas y bueno, eso en cuanto podemos comentar y les agradecemos mucho. Muchas gracias.